Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya unos cuantos programas comentando los puntos referidos al sacramento del orden sacerdotal. Y en concreto, hoy lo hacemos a partir del punto 1546, que abre un apartado que tiene por título Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Ayer os recuerdo que en el programa anterior habíamos hablado de el único sacerdocio de Jesucristo y habíamos insistido en que Jesucristo es único y eterno sacerdote, que hay un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él es el único sacerdote en el sentido propio de la palabra. Los demás participamos de su sacerdocio. Pues bien, hoy se concreta un poco más esta afirmación y se dice: dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Y comenzamos la lectura y vamos desgranando también algunas citas de la Sagrada Escritura que nos ofrece. El punto 1546 dice así: Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su propia vocación, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Por lo tanto, la afirmación central es que Cristo ha hecho de su esposa la Iglesia, de todos los que formamos parte de ella, todos los que somos miembros de ella, ha hecho un reino de sacerdotes. La Iglesia es sacerdotal, en todo su conjunto, es sacerdotal. Bueno, y se ofrecen para ello especialmente tres textos. Apocalipsis 1:6, lo leo un poco desde unos versículos anteriores, desde el versículo 4. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria por los siglos de los siglos. Fijaros que el libro del Apocalipsis está a medio camino entre la iglesia peregrinante y la iglesia celeste. El libro del Apocalipsis describe en su lenguaje de alguna manera la liturgia celestial, la liturgia del cielo. Y allí nos está diciendo que somos un reino de sacerdotes para siempre. Acordaros de que especialmente los sacramentos que imprimen carácter, o sea, a diferencia de otros que nos dan la gracia divina pero sin marcar un sello en nosotros que sea indeleble para siempre, los sacramentos que imprimen carácter son 3: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Por eso son los 3 sacramentos que no se pueden repetir. Se pueden repetir. Alguno dirá, bueno, ¿y el matrimonio? Bueno, sí, pero si uno se queda viudo, se puede volver a casar, O sea, son los 3 sacramentos que no se pueden volver a repetir. ¿Por qué no se pueden volver a repetir? Pues porque han marcado un sello en nosotros. Nos han configurado con Cristo sacerdote, y tú eres sacerdote en Cristo y con Cristo. Porque te han marcado, te han configurado con Jesucristo, te han moldeado conforme a esa alma sacerdotal del corazón de Jesucristo. Bueno, pues esto es lo que el Apocalipsis, en ese lenguaje litúrgico maravilloso, describe, ¿no? Describe cómo ese pueblo, Él nos ha lavado con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes.
para su Dios y Padre. Otro texto que se nos ofrece es Apocalipsis 5, versículos del 9 al 10. Lo leo con su contexto. Entonces vi de pie, en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Otro texto, como veis, maravilloso, en el que se nos habla de que gracias a la sangre redentora de Jesucristo, que nos ha purificado, y con esa redención, con esa purificación, nos ha permitido incorporarnos, injertarnos en Jesucristo, ¿no? En su sacerdocio, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Tenemos una dignidad recibida, participada de la de Jesucristo. Es impresionante eso. Cristo es rey, ¿no? Nosotros decimos: Jesucristo, rey del universo. Y nosotros participamos de su reinado, de ser reyes también. Nosotros decimos: Jesús es Señor. Y nosotros participamos de su señorío. Nosotros decimos: Él es el Hijo de Dios, y nosotros participamos de su filiación. Confesamos también: Jesucristo es el único y eterno sacerdote, y nosotros participamos de su sacerdocio. O sea que todo lo que hemos recibido, la gran dignidad de nuestra vida, es una dignidad recibida en Jesucristo, participada de Jesucristo. No haciéndole sombra a Él, sino todo lo contrario, cobijándonos a su sombra, que es distinto. O sea, toda la centralidad se la damos a Jesucristo, ¿no? Como ya decíamos cuando explicábamos ese texto de 1 Timoteo, eso de que no hay otro mediador entre Dios y el hombre que Jesucristo. Nosotros nos sumamos a esa, o sea, nos insertamos en su única mediación. Solo Él es sacerdote, solo Él es rey, solo Él es Señor, solo Él es el Hijo de Dios, y nosotros participamos, ¿no? Participamos de esa riqueza suya. Por lo tanto, somos un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Fijaros bien, ¿no? Un reinado que en este momento, ese reinado, pues tiene lugar en medio también de ese misterio en el que el trigo y la cizaña crecen juntos. Es verdad, somos reyes. Cristo reina. Bueno, pero es verdad que en este momento ese reinado tiene lugar, y no quiere decir que no esté teniendo lugar, pero tiene lugar pues en medio de un momento en el que el mal también tiene su incidencia. Incluso hay momentos determinados en los que puede parecer que está venciendo, puede parecer incluso que está ensombreciendo pues esa acción de la gracia, puede parecer, pero sin embargo sabemos que la victoria es segura, y sabemos que el Señor es capaz incluso de conducir los hilos de la historia de manera que el mal se tropiece en su propia trampa, y muerda finalmente su propio veneno, y sea víctima finalmente, ¿no?, de esa propia tentación que está tendiendo todo el mundo. Por lo tanto, creemos que a pesar de que el mal también tiene su incidencia y de que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no?, creemos que reinamos sobre la tierra, que somos sacerdotes, somos reyes. Participamos del señorío de Jesucristo, y eso lo hemos recibido pues por la redención de Jesucristo, por el bautismo, por la confirmación.
que son los sacramentos que nos hacen participar de ese señorío de Jesucristo, de ese sacerdocio que dice que es sacerdote, profeta y rey. A esto se le llama sacerdocio bautismal. Sacerdocio bautismal. En virtud de esto, en virtud de este sacerdocio bautismal, nosotros, y me acuerdo que cuando explicábamos el sacramento de la Eucaristía, insistimos mucho, por ejemplo, en que un bautizado, un cristiano, pues él como sacerdote, él celebra la liturgia, aunque no la presida él, aunque la presida el obispo o el sacerdote o el presbítero, pero él celebra. Él no solo asiste, él no solo escucha la misa. Recordáis que en esto insistimos mucho, que el bautizado no va allí para escuchar misa, para que me digan misa, o incluso ni siquiera para asistir, no, va para participar, va para celebrar. La suya es una participación en la que su sacerdocio bautismal le permite estar plenamente insertado en ese misterio que allí se está celebrando. Le permite estar plenamente insertado. Es una participación fructuosa, fructuosa, como también la Sacramentum Caritatis, esta exhortación que también tuvimos ocasión de comentar en estos micrófonos, pues también nos insistía mucho en eso, ¿no? Nos insistía en una fructuosa participación. Bueno, pues esto es lo que este epígrafe que dice dos modos de participar en el único sacerdocio de Jesucristo quiere insistir. El primer modo de participación es el que recibimos a través del sacramento del bautismo y de la confirmación que nos da el sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio común de los fieles. Y es un sacerdocio que nos configura a Jesucristo, y además es que no hay otra manera de estar configurado a Jesucristo que ser sacerdote con él. No hay otra manera. En ese sacerdocio participa todo el mundo, aunque tenga vocación después esponsal al matrimonio, aunque tenga vocación a la vida religiosa, aunque tenga todo. O sea, todo el mundo participa de este sacerdocio común. Esto está también especialmente afirmado, aquí hay una referencia al 1268, en el cual en torno al sacramento del bautismo se decía lo siguiente. Aquí nos remite el catecismo a este punto. Y allí se decía: los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Bien, esta es la afirmación, pues, primera y contundente en torno a lo que tenemos que afirmar hoy. Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Ya tenemos el primero claramente afirmado. El primero, que es el sacerdocio común de los fieles. Tenemos un momento de reflexión y continuamos. Estamos comentando unos puntos del catecismo que nos explican que dos modos existen de participar en el único sacerdocio de Jesucristo. Y decíamos, hemos expuesto hasta ahora el punto 1546, en el que se dice cómo la primera forma de participar en el sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio común de los fieles. Todos somos sacerdotes, somos reino sacerdotal, y lo hemos recibido por el bautismo y la confirmación. Y dice también ahora lo siguiente, dice el punto 1547. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. Bien, por lo tanto, hay un segundo modo de participar del sacerdocio de Jesucristo, que es recibiendo la potestad sagrada ministerial que Cristo dio a los apóstoles, recibiéndola por el sacramento del orden sacerdotal. Evidentemente, solamente se puede recibir ese sacramento si uno primeramente ya forma parte de ese pueblo sacerdotal. Uno no puede recibir el orden sacerdotal si no está bautizado y confirmado, pero es que ya no únicamente por esa especie de orden
de los sacramentos, sino que es evidente que hay que formar parte de un pueblo sacerdotal para ser especialmente configurado con el sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Recibiendo esa potestad sagrada. Bueno, fijaros aquí una afirmación. El catecismo recurre a una constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que era la constitución sobre la Iglesia, y en el número 10 decía lo siguiente: que entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, entre el que se recibe por el bautismo y la confirmación y el que se recibe por el presbiterado, por el orden sacerdotal, hay una diferencia esencial, no solo de grado. Primera afirmación importante, ¿eh? O sea, es decir, no es lo mismo que el bautismo, pero un poquito más. No, no es eso. No es una diferencia en la que lo que se hace es avanzar en el mismo don que se ha recibido, pero recibiéndolo con un poco más de intensidad. No es eso, no. Se recibe una potestad sagrada, la que Cristo entregó a los apóstoles, que es esencialmente distinta. No solo hay una diferencia cuantitativa, sino también cualitativa. Por eso dice que hay una diferencia esencial, no solo de grado. Y esto es conveniente escucharlo y decirlo con claridad, y ver cómo nuestra Iglesia Madre pues no se avergüenza absolutamente de decirlo. Porque es que como tenemos también pues una mentalidad pues un tanto, pues no sé cómo denominarla, pero disculpadme si digo un término así, pues no sé llamarla un poco democraticista o no sé cómo llamarla, parece que afirmar hoy en día, afirmar que el sacerdocio ministerial tiene una diferencia, no solo pues una diferencia cualitativamente distinta, pues parece como si fuese antidemocrático, pero vamos a ver, si es que nosotros no estamos, nuestros valores y nuestros puntos de referencia y nuestras formas de medir las cosas, pues no son en base a esta especie de mentalidad que pueda existir, pues asamblearia. Nuestra Iglesia no es una Iglesia que se haya conformado de una manera asamblearia. No, nuestra Iglesia ha sido convocada por Jesucristo. Ha sido convocada por Él. ¿En ese sentido es jerárquica? Pues sí, y no tengamos de una especie de alergia a esa palabra, porque también la mentalidad de esta sociedad ha hecho que lleguemos a tener alergia a la palabra jerarquía. Pero bueno, en el sentido bíblico de la palabra jerarquía es totalmente evangélica. La jerarquía supone, en primer lugar, llamada gratuita de Dios. Suya es la iniciativa. La jerarquía, por otra parte, supone pues lo que literalmente quiere decir la palabra, que es llamada al servicio, la llamada a ponerte al servicio de los demás, no a servirte a ti mismo, sino eres llamado, eres escogido para ser entregado para los demás y para la gloria de Dios. O sea, eso es lo que significa jerarquía. Luego tengamos mucho cuidado de que se nos cuele, de que nos infectemos, ¿no? Pues de ese espíritu a veces que existe ahí, pues un tanto democraticista o asambleario, ¿no? En el que hablar de que el sacerdocio ministerial pues es un sacerdocio que tiene una diferencia pues no solo de grado, sino que tiene una diferencia esencial, no solo cuantitativa, sino cualitativa. Pues no tengamos de ello ningún tipo de reparo, ni nos infectemos de esa especie de complejo. Porque es verdad que una de las cosas que nos puede distinguir, ¿no?, a la concepción católica de lo que es el sacerdocio de una concepción protestante, o por lo menos de ciertas confesiones protestantes, ¿no?, pues es el hecho de que, bueno, pues en ciertas confesiones protestantes se puede decir que el pastor está de alguna manera siendo representante de la comunidad o una especie de delegado de la comunidad, y por lo tanto no hay una diferencia cualitativa, no hay una diferencia esencial, sino que sencillamente ha sido puesto, pues ha sido elegido entre los demás, pero no ha sido configurado por Jesucristo de una manera que le distingue esencialmente de los demás. Claro, un pastor protestante pues puede ser de alguna manera entendido como algo
que cuantitativamente hablando se le ha dado un plus, pero que esencialmente es lo mismo que los demás. Bueno, pues no, ese no es el concepto católico de sacerdocio. El concepto católico de sacerdocio, recordamos que Jesucristo transmitió su potestad a los 12 apóstoles, y no se la transmitió a todos, se la transmitió a los 12 apóstoles. Y tenía un grupo de discípulos mucho más amplio, pero bueno, pues se lo transmitió a los 12 apóstoles. Y la iniciativa es suya. La iniciativa es suya. Bueno, pues eso, primera afirmación. La afirmación de que hay una diferencia esencial, y no solo de grado, entre el bautismo común de los fieles entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Y segunda afirmación, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. Esto también es muy hermoso. Hay una diferencia esencial, ¿no?, entre ellos dos. Pero cuando decimos diferencia esencial, no lo decimos pues para que cada uno haga su casta aparte, para que haya una especie de incomunicación. Que eso es un riesgo, pues que también tenemos que examinarnos y ver si en un momento determinado ha podido ocurrir, ¿no? Pues ver si los sacerdotes, me refiero a los presbíteros, los que hemos recibido el orden sacerdotal, pues quizás en un momento determinado pues hemos podido pecar de no estar al servicio el uno del otro, de formar una casta aparte. No, la segunda afirmación es bien clara. Están ordenados el uno al otro. Uno no es sacerdote, uno no ha sido configurado con Cristo por el orden sacerdotal pues para servirse a sí mismo y para sencillamente tener un grado y un poder en el que él se sienta establecido y se diferencie de los demás. No, ha sido configurado con Cristo no para formar casta aparte, ni para sentirse superior a nadie, sino para servir más, para entregarse más. Están ordenados el uno al otro, ¿no? Es una entrega de servicio mutuo, eso es muy hermoso. Es muy hermoso ver. Y además yo creo que sobre los sacerdotes tenemos una experiencia, ¿no? Cuando hay un buen ambiente, cuando hay una comunidad parroquial en la que se vive un deseo de seguimiento a Jesucristo y de deseo de santidad, enseguida se ve que hay una compenetración entre sacerdote y fieles, ¿no? Pues que hay un servicio mutuo, uno está ordenado para el otro. El sacerdote es para la comunidad y la comunidad también está totalmente volcada en la colaboración con el sacerdote. El uno es para el otro y el otro es para el uno. Eso se ve enseguida, ¿no? Y no hay, cuando las cosas son como tienen que ser, no hay ninguna especie de disputas ni de poder o celos a ver quién, no, sino todo lo contrario, ¿no? Hay un ofrecimiento continuo. Eso tiene que ser así. Están ordenados el uno para el otro. Y casi lo lógico es que el sacerdote esté preocupado de los demás casi hasta el olvido del mismo, y los fieles estén casi preocupados de su sacerdote, que igual, pues por preocuparse de ellos, está demasiado olvidado de sí mismo. Eso es lo hermoso, Eso es lo hermoso, que casi uno tenga pues esa percepción de que él se olvida de sí, se preocupa del otro, cuando el otro se olvida de sí, se preocupa de este que se había olvidado del otro. Eso es lo hermoso, que uno esté ordenado, que haya hecho de la razón de su vida el bien del otro. Uno es sacerdote para el pueblo de Dios, sacerdote para sus fieles, y sus fieles son, y los fieles, ¿no?, los bautizados, pues son sacerdotes para la construcción de la Iglesia, y por lo tanto están al servicio, y en ese sentido tienen un grado de sumisión, de obediencia, en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido, bueno, no en un sentido tan estricto como tiene el sacerdote al obispo, pues no en un sentido tan estricto, tan canónicamente regulado, ¿no? Pero sí en el sentido de que ven que él ha recibido la potestad sagrada de enseñar, de santificar y de regir la Iglesia de una manera especial, y por lo tanto también todo su empeño y su celo pastoral está conducido no al margen de el sacerdote que les preside en la comunidad, sino a través de él, poniendo esos dones que Dios les ha dado también al servicio, ofertándolos, ¿no?, pues en esa integración de todos los carismas que la comunidad parroquial pues están presididos pues por ese sacerdote, que ahí es el delegado pues del obispo.
Bueno, por eso dice que están ordenados el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, el uno ordenado al otro. Cada uno participa a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y esta segunda parte de este punto 1547 que estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, pues el apartado que dice 2 modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. El primer modo, lo hemos explicado, pues es el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común de los fieles, y el segundo es el sacerdocio ministerial, el que se recibe por el sacramento del orden. Y dice, y termina este punto en 1547 que habíamos dejado a medias. Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. En orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. Bueno, pues hay que decir que el bautismo, en el fondo es un continuo crecimiento. ¿Cuál es la espiritualidad propia del bautizado? Pues hacer que esa semilla que se le sembró en el bautismo, que es la semilla de las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, vayan creciendo siempre. De hecho, incluso aunque esa persona después reciba la vocación en la vida consagrada, imaginémonos que incluso pues, la recibe de una manera pues, tan fuerte y tan contundente como es los votos religiosos e incluso pues, en la vida de clausura, en la vida contemplativa. Esa consagración que hace pues, una religiosa contemplativa, haciendo los votos de pobreza, castidad y obediencia, eso en el fondo, fijaros, es no es una consagración distinta a la bautismal, sino que es una continuidad de esa misma vocación que se había dado en el bautismo, llevada hasta sus últimas consecuencias, pues por esa vocación concreta, ¿no? Pero fijaros que la consagración la definitiva fue la bautismal. El hecho de que después a esa persona concreta pues le haya dado una vocación de vida religiosa, la vida religiosa no es una consagración en un orden o en distinto al que recibió en el bautismo. Habrá una diferencia, digamos, pues de grado, pero no una diferencia como que es algo esencialmente distinto. No es esencialmente distinto los votos que hace una religiosa de clausura, diferenciándose del compromiso que adquirió en el bautismo. No es esencialmente distinto. Es básicamente lo mismo, solo que lógicamente está llevado pues a un grado distinto, pero por el mismo camino, por el mismo principio bautismal, por el desarrollo de la fe, esperanza y caridad, vivir la vida según el Espíritu, lo mismo, solo que los consejos evangélicos los ha llegado a vivir a nivel de votos, pero por el mismo camino, vamos. El consejo evangélico, pues de pobreza, lo ha llevado a hacer un voto de pobreza, y el consejo evangélico de humildad lo ha llegado a hacer un voto de obediencia. Y lógicamente también pues el consejo evangélico pues de castidad lo ha llegado a hacer pues un voto de castidad, pero por el mismo camino. Sin embargo, en el sacerdocio es distinto. En el sacerdocio, cuando alguien recibe el ministerio sacerdotal, cuando recibe el sacramento del orden, hay otro camino distinto. Hay una configuración con Jesucristo, recibiendo la potestad que Jesús había dado a los apóstoles. Como he dicho antes, esto ya no es un crecimiento de grado únicamente, sino que es otro camino distinto que lógicamente supone el anterior, claro. Sin el anterior no puede darse.
pero es otro camino distinto por el que Dios ha querido llegar a nosotros y ha querido cuidarnos. El sacerdocio, el orden sacerdotal, por lo tanto, forma parte de esos caminos de Dios por los cuales Él nos cuida. Aquí ha dicho el catecismo algo importante, ¿no? Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Esto es muy interesante, ¿eh? Es uno de esos medios por los cuales Dios ha dicho, Dios está cumpliendo esa promesa: no os dejaré solos, estaré siempre con vosotros. El Señor nos promete, como en ese salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Ese salmo, Dios lo está cumpliendo con nosotros de muchas maneras. Una manera muy concreta y muy además determinante es el sacerdocio ministerial. El Señor nos cuida a través, entre otras cosas, del sacerdocio ministerial. Tiene más medios para cuidarnos, ojo. Pues por ejemplo nuestro ángel de la guarda. También los ángeles forman parte de esos medios por los cuales Dios nos cuida. Y los padres, y nuestros padres y nuestras madres, también forman parte de la caricia de Dios, que nos cuida, que nos guía. O sea, Dios tiene muchos medios para cuidarnos, ¿no? Pero uno es este, que no lo dudemos, ¿eh? El Señor está cuidando de nosotros. Por eso, cuando no apreciamos el sacerdocio, pues estamos perdiendo, no nos estamos dejando cuidar por Dios. A veces yo he escuchado por ahí: yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Y yo a veces a eso le he respondido más o menos de la siguiente manera: mira, yo creo en el sacerdocio. No creo en don Jaime o don Juan, pero creo en el sacerdocio. Creo en el sacerdocio. Y creo que ese sacerdote que está junto a ti lleva un tesoro en una vasija de barro. Por lo tanto, déjate cuidar por Dios. Y cuando dices eso, que yo creo en Dios y no creo en los curas, bueno, no se trata de que tú para apreciar el sacerdocio estés canonizando al sacerdote concreto. Pues no se trata de eso. Nadie te está pidiendo que tú reconozcas la santidad concreta de esa persona. Lo que te está pidiendo es que reconozcas que en ese don del sacerdocio hay un medio, un conducto por el cual Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia y de cuidarnos, y de mimarnos. Por eso yo suelo responder esa frase: yo creo en los curas. Y digo, pues yo en el sacerdocio sí creo. Ahora, en el sacerdote, hombre, creo en el sacerdote en cuanto que es portador de ese don del sacerdocio. Ahora, si me preguntas si creer en él supone que yo piense que es infalible, que no tiene defecto, que no comete errores, pues no, pues eso es un pecador como otro cualquiera. Pero en el sacerdocio sí creo. Sí creo. Y creo que a través de él Dios nos mima y nos cuida. Y el que rechaza el sacerdocio no se está dejando cuidar por Dios. Es como aquel niño que no se deja alimentar por su madre y que derrama el agua, derrama la comida, no quiere comerla, y que se enrabieta y coge esas casquetas propias de alguien en vez de saber que su madre le cuida y le mima. Y eso nos pasa a veces, que en nuestra soberbia nos cuesta mucho aceptar que pueda haber otra persona de carne y hueso y encima con defectos que pueden ser bien visibles y que sean medios por los cuales Dios me cuida. Claro, si por lo menos viniese alguien así como caído del cielo, pues parece que sería más fácil, ¿no?, ver en él un signo a través del cual Dios me cuida, ¿no? Pero alguien de carne y hueso y encima, con unos defectos bien patentes ante mis ojos, ¿no? Pues sí, Señor, esta es nuestra afirmación. Medio por el cual Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Una afirmación, como veis, pues muy, muy determinante. Un paso más vamos a dar, el paso de leer, nos remitimos, como dejándonos guiar por el catecismo, a un punto, el 1142,
en el que también aquí se especificaba qué es el sacerdocio ministerial. Allí se decía: pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el orden sacerdotal, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo cabeza, para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministerio ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. Subrayo esto del icono. Sabéis que lo que son los iconos, los iconos, esa iconografía, que también, gracias a Dios, ha ido poniendo pues muy, que tiene un origen oriental, pero que se ha introducido mucho entre nosotros, ¿no? Yo creo que cada vez más el arte oriental y la iconografía pues es más popular entre nosotros, ¿no? Bueno, pues dice que el sacerdote es icono de Cristo sacerdote. Los iconos se caracterizan por pretender ser un espejo, pero un espejo en el que no se enfatiza la belleza. A diferencia del arte o de la pintura occidental que se prodiga mucho en la belleza de las formas, pues el icono no tiene tanto de belleza. A veces, pues cuando en el arte occidental pues se pinta un rostro de María o la Anunciación, enseguida se ve, cuando está hecho pues por una pintura occidental, se da toda la belleza, la Virgen María, se da toda la belleza, se le ponen unos vestidos, un brocado, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esos iconos orientales se caracterizan por no haberse prodigado en intentar poner nuestras formas de belleza, sino más bien un rostro de Cristo, un rostro de María o de quien sea el icono, pues muy austero, que únicamente parece que viéndole a él tus ojos no se quedan en él, sino van al misterio que representa. No ponerle muchos detalles de belleza para que tú te quedes en ellos, sino para que sean lo suficientemente austero y sencillo para que eso te esté evocando otra cosa. Yo así entiendo esto de que el ministerio ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. No somos, Dios no ha querido, ¿no? O sea, no nos ha dado, no quiere que tengamos el brillo, ese brillo pues propio de que podría correr hasta el peligro de que la gente se quedase en el medio y no llegase al fin, se quedase en el icono y no en el que ha sido iconografiado, el que ha sido significado a través de ese icono. Bueno, pues eso es hermoso. El sacerdote es icono de Cristo sacerdote. Y termina este punto. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él el de los presbíteros y el de los diáconos. La celebración de la Santa Misa al servicio del pueblo de Dios para entregar en comida a Cristo a los demás es uno de los sitios en los que más claramente se representa qué es el sacerdocio ministerial. Es hacer presente a Cristo para alimento del pueblo, para alimento de nosotros. En pocos momentos se ve más claramente que es un sacerdote, pues como cuando celebra y preside la Eucaristía, entregando a Cristo como alimento a los demás. Bueno, pues esto es lo que hemos explicado hoy. Hemos respondido a los dos modos de participar en el único sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio común de los fieles, también llamado sacerdocio bautismal, y el sacerdocio ministerial, o el orden sacerdotal, que se recibe a través de ese sacramento que lleva ese nombre. Continuaremos con ello porque, como vais a ver, estamos encuadrando esta explicación dentro de lo que es este sacramento al servicio de la comunidad, el del orden sacerdotal. Si Dios quiere, continuaremos a partir del punto 1548. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.